Abra sus Biblias conmigo, mis hermanos, en Primera de Timoteo. Acuérdense que estamos estudiando la palabra de Dios en la carta de Pablo a Timoteo y nos encontramos todavía en el capítulo 1. Así que Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11, vamos a estar hablando, el tema de hoy es el uso correcto de la ley. Para los que apuntan, que es muy bueno, recuérdense que alguien dijo que es mejor tener una pluma corta que una memoria larga, porque muchas veces no nos acordamos después de lo que escuchamos. Así que cuando apuntamos podemos revisarlo en la semana y refrescar la memoria, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido. Así que es bueno tener un lápiz corto, mejor que una memoria larga. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Si me acompañan ahí vamos a leer, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los reverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la lectura. Me acompañan en una corta oración, mis hermanos. Amado Dios y Padre, una vez más te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has reunido como pueblo para adorarte, Señor, y es lo que hemos hecho hoy. Hemos venido a la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, a adorarte y a bendecir tu nombre, a proclamar tus grandezas, a exaltar tus atributos, bendito Señor, y tu carácter, que es bueno, Señor. Y ahora te rogamos que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, que tú, así como esos discípulos que iban camino a Emaús, nos abras los ojos, nos abras el entendimiento, Señor, para al estudiar tu palabra, bendito Señor, podamos conocerte más y podamos así, bendito Dios, quedar maravillados de tu amor y tu bondad para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, al ir avanzando en el estudio de esta carta de Pablo a Timoteo, lo que nosotros no debemos olvidar, que es muy importante, es justamente esto, que este documento que estamos estudiando es una carta inspirada por Dios, es una carta escrita de un padre en la fe, de un padre espiritual a su hijo espiritual Timoteo, pero tiene ese toque de que es una carta. Una carta es muy distinta, por ejemplo, cuando usted lea un libro de la Biblia, un libro del Antiguo Testamento, cuando usted lee un evangelio, tiene un toque diferente, porque esta carta, como es dirigida a una persona en específico, tiene ese toque personal, ese toque que va dirigido a esa persona. Entonces, ese es un detalle que no debemos olvidar. Ahora, el apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan en enseñanzas anteriores, comienza nuevamente a visitar las iglesias que él había plantado, y al llegar a la iglesia de Éfeso, se percata y se da cuenta de que ahí estaba pasando algo. Ahí estaban levantándose falsos maestros que estaban enseñando una falsa doctrina, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ellos estaban engañando a los creyentes y esto debía ser corregido por una persona, debería ser corregido por alguien. Y es ahí donde Pablo, el apóstol Pablo, al ver las características espirituales que ya se mencionaron de Timoteo, decide dejar a Timoteo allí, para que él, con esa autoridad delegada del apóstol Pablo, se ocupe de corregir estas cosas que estaban sufriendo la iglesia de Éfeso, estos falsos maestros, para que los pueda confrontar a estos falsos maestros. Y este asunto, mis hermanos, era de suma importancia debido a que esta mala enseñanza que la iglesia estaba recibiendo estaba afectando a la iglesia, porque muchos estaban desviando, obviamente, de la sana doctrina, se estaban desviando de lo que ya el apóstol Pablo había enseñado, y estos hermanos de la iglesia en Éfeso estaban en peligro de desviarse también al error. El hermano Carlos la semana pasada en su enseñanza mencionó que una mala enseñanza conduce a una mala práctica, y es lo que suele pasar. Cuando uno recibe una mala enseñanza, esto te conduce a una mala práctica, y es el peligro por el cual estaba enfrentando la iglesia de Éfeso. Ahora,
este asunto de guardar una buena doctrina acompañada de una vida de piedad, o sea, una buena doctrina, una buena enseñanza debe ir acompañada de una buena práctica en la vida de la persona que está recibiendo esa enseñanza. Esto es algo que bordea casi todo el Nuevo Testamento. En las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona muchas veces esto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, que es el texto principal, podemos decir, que rodea esta carta, el tema principal de esta carta. Mire lo que le dice Pablo ahí a Timoteo, 1 de Timoteo 3, 14. Le dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le va a dar unas recomendaciones a Timoteo y le dice: por esto te escribo, por esta causa, para que tú sepas esto. Ahora fíjese bien, cuando el apóstol Pablo le dice: esto te escribo, esto es doctrina. ¿Qué te escribo? Esto que te voy a decir. La doctrina, mis hermanos, es una enseñanza que se da, es una instrucción que se da a una persona. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Le estaba dando una enseñanza para que él la pueda guardar en su corazón y la pueda enseñar también a la iglesia. Segundo, le dice: para que sepas cómo debes conducirte. Eso es piedad. Te voy a dejar una serie de enseñanzas, de doctrina, de conocimiento, para que tú sepas cómo debes conducirte, cómo debe ser tu vida de piedad dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, obviamente. Eso es lo que hace el apóstol Pablo con Timoteo. Y en 1 de Timoteo 6:3 le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nuevamente, si ve, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La doctrina, la sana doctrina, la buena enseñanza va acompañada de una vida de piedad. No van separadas. Entonces, según estos textos, mis hermanos, cuando nos ponemos a analizar, podemos hacernos una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Tener mucho conocimiento o ser muy piadoso? Las dos. Las dos, mis hermanos. Deben ir de la mano las dos. ¿Por qué? Porque mucho conocimiento sin piedad es religión. Tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra de doctrina, pero si tu vida no es una vida de piedad, eso es religión. Ahora, si tú tienes una vida de piedad aparente, pero no tienes conocimiento, eso es moralismo. Porque tú te quieres aparentar delante de alguien que tú vives una vida de piedad, pero no tienes el conocimiento de ese Dios que te dice que tú vivas en esa piedad. Y eso se convierte en moralismo. En cambio, el conocimiento y la piedad, eso es el Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia aprendamos. El conocimiento de Dios, un buen conocimiento de la sana doctrina, para que vaya acompañada de una vida de piedad en nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros, mis hermanos, llegamos al capítulo 3 de esta carta y leemos los requisitos que Pablo le dice que un anciano, que un pastor, que un hombre que está parado en el púlpito debe tener, muchas veces se comete el error de decir: bueno, esos requisitos son solamente para los pastores. Yo, como soy miembro de la iglesia, no predico, no enseño, yo puedo conducirme como yo vea conveniente. Pero la verdad, mis hermanos, que estos requisitos que el apóstol Pablo le da a Timoteo para mirar, para observar en la vida de un pastor, son requisitos que nosotros también debemos aprender y debemos practicarlos. Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no deshonesto de ganancias, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe ser la vida de todos nosotros. A las mujeres igual, debería ser esposas de un solo marido, no pendencieras, etcétera, etcétera, etcétera. No para que sean pastoras ni nada de estas cosas, sino para llevar una vida de piedad conforme a la sana doctrina que están aprendiendo. Ahora, como esta carta es una carta personal dirigida a un individuo en específico, es decir, a Timoteo, nosotros debemos entender también que allí Pablo no le dice a Timoteo, o no le especifica, no le explica, o no le desglosa, si usted quiere llamarlo, todo lo que es la sana doctrina y todo lo que es la mala doctrina. ¿Por qué? Porque se supone que Timoteo esto ya lo sabía. Timoteo había sido instruido
por el apóstol Pablo. Él sabía cuál era la sana doctrina. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 10. Estoy haciendo una introducción. Ahora vamos a ir a los puntos de la enseñanza. Esa es una pequeña introducción. 2 de Timoteo 3, 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Se da cuenta? Timoteo ya sabía lo que es la sana doctrina. Por eso Pablo no abunda en detalles cuando le escribe esta carta a Timoteo. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo hace de esta manera. Ahora, dice aquí que estos hombres que se habían levantado en la iglesia en Éfeso, dice que ellos estaban enseñando en el versículo 4, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Es lo que ellos estaban enseñando. Y este tipo de enseñanza producía frutos contrarios a la voluntad de Dios, frutos contrarios a lo que Dios planeó. Estas personas estaban produciendo en la vida de los creyentes disputas, fe fingida, metas opuestas a los que Dios quiere que nosotros tengamos. Y también estaban produciendo una falsa identidad en la vida de estas personas y lo vamos a ver más adelante por qué. Hoy en día, mis hermanos, nosotros debemos prestar mayor atención a esta recomendación del apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos acceso a Internet. Y en Internet usted se puede encontrar con un montón de predicadores que parece que enseñan muy bien y enseñan bien muchas veces, pero el error que muchos podemos cometer, mis hermanos, es que nosotros podemos caer en el error de escuchar a esos pastores, esos predicadores y no conocer su vida. Tú no conoces cómo vive esa persona, tú no estás en su iglesia, no sabes cómo trata a su esposa, a sus hijos, cómo es su vida en la congregación. Detrás de una cámara todo el mundo puede hablar bien. Y muchas veces nosotros escuchamos a pastores y no tenemos en cuenta esto. Por eso mi recomendación en este día es que tú escuches a tus pastores. Tú estás con ellos, los ves domingo tras domingo, compartes con ellos los viernes, tú conoces su vida, sabes cómo se conducen y es mejor una vida que te enseña, que te da una enseñanza, pero también te deja un testimonio detrás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque hoy día estamos expuestos a muchos predicadores en Internet, pero no conocemos su vida, cómo ellos se conducen. Dicho esto entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 8 y 11, podemos notar como un pequeño paréntesis que hace el apóstol Pablo que quiere remarcar. Y el tema principal de este pequeño paréntesis es los falsos maestros y sus marcas. Y una de esas marcas que identificaba Pablo en la vida de estos falsos maestros era que ellos estaban dando un uso incorrecto de la ley. Ellos estaban dando una enseñanza incorrecta acerca de la ley, básicamente del Pentateuco, partiendo desde la base que el apóstol Pablo le quiere recordar a Timoteo cuál era el valor o el uso correcto de la ley. Nosotros podemos identificar esto. Estos hombres estaban dando un uso incorrecto acerca de la ley. Y esto, mis amados hermanos de IBDS, es de suma importancia para nosotros, porque ustedes se deben de estar preguntando, o no sé si algún día se preguntaron, ¿es que nosotros como cristianos, que vivimos en el tiempo de la gracia, del evangelio, de lo que Cristo ha hecho, es que nosotros debemos obedecer los 10 mandamientos? ¿Es que nosotros debemos vivir conforme a la ley que Dios dejó a ese pueblo de Israel, que ellos sí fueron desobedientes, desleales y que Dios les tuvo que dar esos 10 mandamientos? ¿Cómo nosotros debemos conducirnos conforme a esa ley? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, yo sí me la he hecho. La verdad, mis amados hermanos, es que una comprensión correcta de la ley impacta cómo el evangelio se entiende y se relaciona en la vida del creyente. Una correcta comprensión de la ley impacta cómo el evangelio se entiende y se relaciona en la vida del creyente. Dicho esto, entonces, vamos ahora sí a mirar los 3 puntos que yo tengo que compartirles hoy día. Y el primer punto es el uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley. En el versículo 8 el apóstol Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La semana pasada, mis hermanos, en el versículo 6, vimos ya cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo que estos hombres, falsos maestros, se habían apartado de la verdad. Ellos
pretendiendo ser doctores de la ley, estaban enseñando algo. Estaban enseñando vana palabrería, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ellos ni entendían lo que enseñaban y afirmaban cosas que ni conocían. O sea, estaban en un completo error. Entonces, estos hombres que se autoproclamaron doctores de la ley pretendían enseñar como un dogma de doctrina, como algo que tú tienes que hacer, imponiéndote, como si fuera algo legítimo, pero ni siquiera ellos entendían estas cosas. O sea, era una locura lo que ellos estaban haciendo. Y el día de hoy, mis hermanos, existen predicadores y pastores que se levantan detrás de los púlpitos y enseñan sus dogmas, abriendo la Biblia y haciendo pensar a la gente que eso es lo que dice la Escritura. Por eso yo les hice ese pequeño chiste, si se puede llamar así, del principio. Muchos malos maestros, falsos maestros, engañan a la gente de esta manera. Estos hombres pueden usar la Biblia incluso para engañar a la gente. Ahora, estos hombres usaban la ley para enseñar ideas acerca de ella y usaban fábulas, mitos y genealogías que no tenían nada que ver con la ley de Dios. En el 1997, fíjese usted, no tan antiguo, en el 1997, por ejemplo, se levantó un hombre que decía que en el Antiguo Testamento existe un código, sobre todo en el hebreo. Y este hombre hizo un movimiento, se levantó en un movimiento diciendo que si codificamos los códigos de ciertos pasajes del Antiguo Testamento en hebreo, hay un mensaje secreto detrás. Y este hombre consiguió muchos adeptos que empezaron a malinterpretar el Antiguo Testamento y se desviaron de la verdad de Dios, porque el Antiguo Testamento, como mencionamos en la confesión de fe, en el pasaje de Lucas, ¿cuál era? Apuntar a Cristo. Desde Moisés comenzó a enseñarles todo lo que decía acerca de él. Ese es el propósito del Antiguo Testamento. Y estos hombres, este hombre que se había levantado, se llamaba Michel Drosnin, popularizó esta teoría. Y él escribió un libro que se llama El Código Secreto de la Biblia. Y tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Por no interpretar correctamente la ley de Dios. Por pensar que hay cosas detrás, secretas y ocultas, que tú puedes descubrir, cuando toda la revelación de Dios ya ha sido dada para nosotros. Ahora, lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que estos hombres de los cuales Pablo habla acá, eran hombres los cuales ya el apóstol Pablo mencionó en el capítulo 20 de Hechos, versículos 29 y 30. Ustedes recuerdan, estos hombres, el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso para continuar con sus viajes misioneros, el apóstol Pablo dijo en Hechos 20 que dentro de la iglesia se iban a levantar hombres, lobos rapaces, capaces de devorar al rebaño de Dios y de llevar a la iglesia a desviarse al error. Estos hombres salieron de la misma iglesia que el apóstol Pablo había plantado ahí en Éfeso. O sea, esto era algo tremendo. ¿Por qué? Porque estos hombres, mis hermanos, habían recibido el consejo de Dios, el apóstol Pablo, por medio del Antiguo Testamento. Durante 3 años consecutivos, él expuso la palabra de Dios, si pudiéramos llamarlo hoy en día texto por texto, expositivamente. Él les enseñó lo que el Antiguo Testamento decía, porque en el tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, se seguía escribiendo. Entonces, él usando del Antiguo Testamento, les enseñó versículo por versículo lo que la ley decía y lo que hablaba acerca de Cristo. Y estos hombres, mis hermanos, pasó el tiempo, el apóstol Pablo los deja ahí y comenzaron a desviarse al error y a dar falsa enseñanza a la iglesia. Según varios comentaristas, seguramente estos hombres estaban invalidando la autoridad que tenía el apóstol Pablo y por tanto invalidando la ley de Dios. Y es por eso que en otras cartas el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado. Y él defiende con las marcas que él tenía. Náufrago, me han latigado, he pasado cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un verdadero apóstol de Cristo, decía el apóstol Pablo, por las marcas que llevo en mí. Ahora, mis hermanos, cuando profundizamos más en el texto, nosotros podemos notar que seguramente lo que hacían estos hombres eran tomar parte de los 10 mandamientos, los cuales formaban parte de la ley de Dios, y lo interpretaban a su manera. Lo más probable era que estos falsos maestros usaban de mitos y de genealogías y de nombres para sustentar la vida cristiana. Eso es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4 mientras yo tomo agüita que me estoy secando.
Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, estos hombres, mis hermanos, estaban enseñando que si tú quieres vivir una verdadera vida cristiana que agrade a Dios y quieres sumarle a lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no tienes que casarte. Tú tienes que vivir una vida de celibato. Estaban enseñando que tú no tienes que comer ciertos alimentos y no tienes que tocar ciertas bebidas para sumarle a tu vida espiritual, para que los demás vean que tú sí eres verdaderamente un hombre santo. Estaban haciendo estas cosas, hermanos, enseñando a la iglesia para que tú tengas una buena vida cristiana, entre comillas. Un poco parecido a lo que Pablo ya trató con la iglesia en Galacia. Ustedes se recuerdan, a los Gálatas el apóstol Pablo igualmente les escribe y les dice que ellos se habían desviado de la verdad porque había unos judaizantes, igualmente en este caso, que ellos estaban enseñando que para tú ser salvo no solamente bastaba creer en el sacrificio de Cristo, sino que tú tenías que circuncidarte conforme a la ley de Moisés. Y le añadían, si tú no estás circuncidado, tú no eres salvo, tienes que circuncidarte. Y es un poco aquí parecido a esto. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, decían ellos, no tienes que casarte, tienes que abstenerte de ciertos alimentos, tienes que abstenerte de ciertas cosas. Es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo en los versículos que leímos. Esto es, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo les dice. En el versículo 8 el apóstol Pablo dice, pero sabemos, o sea, Timoteo, tú y yo sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Timoteo, tú y yo sabemos que todo hombre piadoso sabe que la ley es buena, que la ley es perfecta. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le dice que un buen obrero traza bien la palabra de verdad. Y cuando Pablo le dice esto a Timoteo una vez más, le está diciendo que un obrero traza bien la palabra de verdad, se estaba refiriendo una vez más al Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían hasta el momento. En mi segundo punto, entonces, mis hermanos, después de haber visto el uso legítimo de la ley, vamos a pasar a un segundo punto, que es la aplicación de la ley. Va de la mano con el primer punto, la aplicación de la ley. Versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí entonces, mis hermanos, surge una pregunta. Después de todo lo que hemos venido haciendo. Uno cuando va estudiando y cuando vas preparando sermones, lo que uno aprende y lo que deberíamos aprender todos es cuando tú lees un texto, hazle preguntas al texto. Hazle preguntas, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo yo puedo entender esto? Hazle preguntas al texto. Y aquí una pregunta que surge es, ¿cuál es el uso correcto de la ley entonces? Si Pablo dice que la ley es buena, que si uno la usa legítimamente es bien, ¿cuál es el uso correcto que nosotros debemos darle? Por eso la pregunta que yo le hice, ¿nosotros como cristianos debemos obedecer a los 10 mandamientos o no? Hay preguntas que uno le hace a la Escritura. Ciertamente hoy en día, mis hermanos, existe mucha ignorancia en muchas iglesias cristianas acerca de este asunto de los 10 mandamientos. Porque existen muchos círculos cristianos, como le decía, donde piensan que ya el Antiguo Testamento pasó, Cristo vino a abolir la ley, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y ya no tenemos que obedecer a esa ley. Eso es lo que muchas iglesias enseñan y desechan la ley. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos enseñan que la ley de Jehová es buena. Mire lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 13. Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Nehemías le dice
escribiendo, dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dios dio leyes, estatutos y mandamientos que eran buenos. El Salmo 119, uno de nuestros salmos en nuestra familia favoritos. El Salmo 119 y el Salmo 19 es una exaltación a la palabra de Dios. Cuando usted lee el Salmo 19 y el Salmo 119, puede notar esto, que los salmistas exaltan la ley y la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí, vamos a leer unos versículos del 97 al 104. Salmo 119, versículo 97, dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sí se da cuenta cómo el salmista se está refiriendo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios? Exalta la palabra de Dios y dice que es buena. Y el famoso y conocido Salmo 19, versículo 7, que lo leímos en la introducción, dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es buena. La ley es buena. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la ley de Jehová es buena si uno la usa legítimamente. Pero si tú no la usas legítimamente, no va a ser buena para ti, porque no vas a tener un entendimiento de ella. Estos textos, mis hermanos, nos confirman que la ley de Jehová es buena. Y lo interesante del escritor de los Salmos y de Nehemías que leímos es que ellos estaban refiriendo a la ley de Moisés. Porque en ese tiempo lo único que ellos tenían como Biblia, si se puede llamar así, era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley de Moisés y algunos salmos que había por allí, pero no había más. Y ellos estaban diciendo, cuando decían que la ley de Jehová es perfecta, que la ley de Jehová es como la miel, más dulce que la miel a mi paladar, ellos estaban hablando de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos que el Señor les dio en el monte Sinaí al pueblo. Estaban hablando acerca de eso. El mismo apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, mire lo que dice, Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Nuevamente, hablando acerca de la ley. El apóstol Pablo confirma que la ley es buena, pues ésta había afectado su propia vida. Mírelo el testimonio de Pablo al estar expuesto a la ley de Jehová, que es lo que produjo en él. Aquí Pablo nos deja un testimonio en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 9. Mire lo que dice Pablo allí. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y aquí quiero que me preste mucha atención para poder entender esto que Pablo viene de decir. Si los autores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, afirman que la ley de Jehová es buena, es porque la ley es eficaz y cumple con el propósito por la cual Dios se la había dado al pueblo. Es eficaz porque cumple con el propósito por la cual Dios la había dado al pueblo. La ley de Jehová es buena y eficaz, primeramente, porque ella refleja el carácter de Dios. La ley de Jehová refleja el carácter de Dios, que es un carácter santo. La ley de Jehová refleja esto, pero también la ley refleja el pecado que hay en nuestro corazón. Esos dos propósitos tiene la ley.
Y por eso los autores dicen que la ley de Jehová es buena, porque es eficaz, porque nos enseña el carácter de Dios, nos refleja el carácter de Dios y también refleja lo que hay en nuestro corazón. Y ahora lo vamos a ver más y me van a entender. Mire lo que dice Romanos 3, versículo 19. Romanos 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí nos quedamos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego en Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego de haber visto, mis hermanos, que la ley de Jehová es buena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice por qué es eficaz la ley. Sobre todo tomando en cuenta el argumento de que muchas personas piensan de que ellos no tienen que justificarse delante de Dios, porque ellos se consideran a sí mismos justos. Usted ha escuchado a esas personas que dicen, yo soy justo, yo nunca he matado a nadie, yo no he robado, no le he hecho mal a nadie, más bien yo he ayudado a mi prójimo. Yo creo que cuando yo esté delante de Dios, el Señor me va a recibir en el cielo. Muchas personas yo he escuchado hablar acerca se consideran a sí mismos como justos, ¿verdad? Eso nos da a entender que ellos son justos, supuestamente. Pero seguramente hay personas que pensaron aquí así. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Específicamente los 10 mandamientos, Gálatas 3 y Romanos 5 nos da la respuesta. Gálatas 3, 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Está haciendo la pregunta que estamos haciendo nosotros. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Y en Romanos 5:20, el apóstol Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí un pequeño paréntesis antes de explicar estos textos. No está diciendo aquí que tú tienes que pecar más para que la gracia de Dios abunde más en tu vida. Eso no quiere decir. Lo que estos textos nos están explicando es que cuando la ley fue dada al pueblo, esta reveló las transgresiones de nuestro corazón, reflejó el pecado con el cual tú y yo nacemos desde que somos bebés. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dice no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, Pablo está diciendo, yo no sabía que codiciar era pecado, al menos que la ley me diga que eso es pecado. Yo no sabía que mentir era pecado, a menos que la ley me diga que eso es pecado. Entonces antes yo codiciaba, yo mentía y vivía tranquilo, porque no tenía nada que me acuse. Pero cuando vino el mandamiento, yo supe que eso era pecado. Y eso produjo muerte en mí. Eso es lo que está explicando Pablo acá. ¿Qué hizo la ley o para qué fue dada la ley? Para revelar la transgresión de nuestro corazón. La ley, hermano, revela el pecado de nuestro corazón, revela la rebeldía, el rechazo de nuestro corazón hacia los mandamientos de Dios. Es algo así, yo puse aquí una idea, como cuando usted va a hacerse una consulta médica. Imagínese usted va al doctor y el doctor le hace un análisis, le saca sangre, le pasa por el escáner, le toma varias pruebas y llegado al final, el doctor viene con una consulta médica y le dice, tengo que decirle que usted está enfermo y que usted va a morir en pocos días. Y usted toma esa prescripción médica y no confía en ese doctor y la bota a la basura. Dice, yo no creo lo que este doctor me dice, yo estoy bien, yo estoy sano, no necesito nada de esto. Es en ese mismo sentido, mis hermanos, lo que sucede con la ley del Señor. La ley del Señor es la prescripción que el médico nos da. La ley del Señor nos dice, tú estás en pecado, la ira de Dios está sobre tu vida todos los días y a menos que tú te arrepientas, vas a morir. Pero nosotros, como somos pecadores y rechazamos la ley de Dios,
decimos, no, yo estoy bien, yo estoy justo, yo no he matado, yo no he robado, yo estoy bien y cuando vaya al cielo voy a entrar. Entonces nos ponemos rebeldes. Entonces eso refleja el pecado que hay en nuestro corazón, porque no queremos aceptar lo que la ley de Dios nos dice. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en ese sentido, la ley es buena porque hace resaltar la enfermedad de nuestro corazón que se llama pecado. ¿Sabía usted que todos los que estamos aquí estamos enfermos? Todos estamos enfermos. Tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y esa enfermedad nos lleva día a día a la muerte, a la condenación eterna, a menos que tú te arrepientas y reconozcas a Cristo como tu Salvador. Entonces, esto es lo que vemos, mis hermanos, lo que Pablo está hablando. Y Pablo está mostrando el error de estos falsos maestros, que hacían un mal uso de la ley. Seguramente muchos de ellos estaban enseñando que la ley era mala y estaban incitando al pueblo a invalidar la ley, a decir, no hagan caso de la ley. Estamos en la gracia. Y es lo que Pablo estaba identificando en esta iglesia. Por ejemplo, cuando la ley dice a los jóvenes que estáis aquí y que tenéis los padres con vida, cuando la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre en todo, según la palabra de Dios, y tú en tu corazón eres desobediente, no honras a tus padres, no los consideras, sino que haces lo que tú quieres y muestras rebeldía y falta de sujeción, tú estás haciendo como esa persona, tomando la prescripción médica y echándola a la basura, diciendo, a mí no me importa lo que Dios diga, yo soy rebelde. Y no escuchas a tus padres, no obedeces. Cuando la ley nos dice a nosotros, no codiciarás, y nosotros deseamos tener las cosas que tiene el de al lado, eso revela la codicia que hay en nuestro corazón. Cuando la ley dice, no mentirás, y mentimos, engañamos, somos fraudulentos en cualquier área de nuestra vida, esto revela lo que hay en nuestro corazón. El pecado, la maldad. Hay una historia que nos ilustra esta verdad, mis hermanos, en las Escrituras. Ustedes deben recordarse del joven rico. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17, dice que al salir, Jesús está hablando de Cristo, dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta este joven. Marcos 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? Le pregunta. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Parecía que tenía buen puntaje delante de Dios. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que Cristo hizo con este joven? Le mostró por medio de la ley cuál era su pecado y que esto le invalidaba para entrar en el reino de los cielos. Le mostró que por medio de la ley él era una persona codiciosa, porque el Señor, ¿cómo se dice? Intencionalmente no le menciona la codicia en estos mandamientos que le nombra. Pero ¿cómo le hace ver que él es codicioso? Porque le dice, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y como este hombre tenía un corazón codicioso, no pudo hacerlo. Entonces, eso reveló lo que había en su corazón. Entonces, nosotros, cuando la ley de Jehová nos dice algo y nosotros no lo cumplimos, eso revela lo que hay en nuestro corazón. Es de esa manera. Cuando uno la usa legítimamente, entiende que la ley es buena, porque cumple con el propósito por la cual Dios la dio, que es revelar el carácter santo de Dios y revelar nuestro pecado delante de Él. ¿Sí se da cuenta? Ahora, esto implica, mis hermanos, para nosotros, que si una persona que viene a la iglesia domingo tras domingo, que lee su Biblia, ora, estudia, dice ser creyente, pero continúa su vida de pecado, ya sea abiertamente o ya sea a solas, tal vez tiene malas actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, esa persona se está autoengañando pensando ser algo que no es. Esa persona piensa ser cristiana, pero solamente está guardando una apariencia, cuando en realidad no lo es,
porque sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Me siguen hasta ahí, mis hermanos? ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta persona? Lo mismo que cualquier otra persona. Arrepentirse de sus pecados, reconocer su enfermedad espiritual, reconocer su necesidad del Señor y venir a los pies de Cristo. Es lo que tiene que hacer toda persona que entiende que ha pecado y que hay pecado en su corazón. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos visto el uso legítimo de la ley, hemos visto la aplicación de la ley. Pasemos a considerar un último punto, la ley y el glorioso evangelio. La ley y el glorioso evangelio. El apóstol Pablo en el versículo 9 nuevamente dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo, mis hermanos, dice que la ley no fue dada para el justo. O sea, si tú te consideras justo, la ley no es para ti. Y seguramente muchos pueden pensar en su corazón, bueno, esto no es para mí, yo soy justo, ya lo comenté antes. Yo soy justo, la ley no es para mí, entonces yo no tengo que hacer caso a eso. Pero déjame decirte que el testimonio de la palabra de Dios, según Romanos 3:10, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor miró sobre los hombres, para ver si había algún justo y que no halló a ninguno justo. Entonces el testimonio de la palabra de Dios nos dice que en esta tierra no existe ningún hombre justo. No hay nadie que pueda declararse justo delante de Dios. Entonces Pablo menciona acá una lista de pecados que quebrantan al menos 9 de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, como ustedes saben, fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí y fueron escritos por el mismo dedo de Dios en unas tablas de piedra en ese tiempo. El mismo Dios las escribió con su dedo. Y estos mandamientos contienen 2 secciones. Los primeros 5 son referentes a Dios, con referente a nuestra lealtad a Dios, a nuestra devoción a Dios. Y los otros 5 son mandamientos que cometemos en contra de nuestro prójimo, empezando desde los padres. Por eso cuando dice ahí que la ley no fue dada que la ley fue dada para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, para los irreverentes, esto cubre los 5 primeros mandamientos que van en contra de honrar el nombre de Dios. ¿Sí se da cuenta? Porque dice ahí que nosotros, en los 10 mandamientos, que no debemos adorar a otros dioses, que debemos ser reverentes delante del Señor, que no debemos tener imágenes ni semejanzas delante de Dios, que santifiquemos el día que el Señor ha santificado. Entonces, cuando una persona es transgresora, desobediente, impía, pecadora, irreverente y profana, eso está hablando de los primeros 4 mandamientos, que es honrar a Dios. Luego, después de esto, cubre los demás mandamientos que nos dicen que no debemos adorar a dioses, ni imágenes, ni semejanzas, etc. Luego, cubre el 5º mandamiento, cuando dice ahí, para los parricidas y matricidas. ¿Qué es lo que dice el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Esto tiene que ver con los padres. Parricidas y matricidas quiere decir hombres que mataban a sus padres, les quitaban la vida. Parricida y matricida. Está hablando de eso, pero en el original griego, y no es que yo conozca mucho griego, pero hoy en día existen herramientas en las cuales podemos estudiar para poder profundizar un poco más, se dice que este texto va más allá en el original griego y que profundiza más allá, porque dice que también puede ver con deshonrar a los padres, con mentir a los padres, con no tomar en cuenta a los padres y maldecir a los padres. Esto es, si tú haces esto, tú eres un matricida y eres un parricida delante de Dios. Cuando desobedeces, cuando mientes, cuando no tomas en cuenta el consejo de tus padres y no los consideras, eres considerado delante de Dios como un parricida y un matricida. O sea, que imagínate. Y luego el resto tiene que ver con el prójimo. Cuando dice ahí para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, etcétera, etcétera, está hablando allí, mis hermanos, de nuestro pecado en contra de nuestro prójimo. Cuando menciona aquí sodomitas, ustedes saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Está hablando de homosexualismo,
hombres acostados con hombres, que eso es pecado, un pecado terrible delante de Dios. Tan terrible fue que el Señor tuvo que mandar fuego a esa ciudad y quemarla. O sea que eso es un pecado muy grave delante de Dios, ¿verdad? Asimismo menciona a los secuestradores. En los tiempos del apóstol Pablo, las personas que tenían más dinero, más riquezas, solían abusar de los más pobres, y lo que hacían estos malvados era que muchas veces tomaban a los hijos más jóvenes, se los llevaban, los secuestraban o los raptaban y los hacían sus esclavos y abusaban de ellos. Y en los tiempos del apóstol Pablo todavía se practicaba esas cosas, y por eso el apóstol Pablo añade esto también allí. Entonces estos mandamientos van en contra de nuestro prójimo. Luego de ver todo esto, mis hermanos, entonces surge nuevamente una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que dar sus mandamientos al pueblo que Él mismo sacó de Egipto? Este pueblo estaba allí, esclavo por el faraón, y Dios los toma y los saca de Egipto. Y yo siempre he contado esto de esta manera. El Señor toma al pueblo, los saca por mano de Moisés, los liberta, y ellos pensaban que estaban en libertad. Y cuando llegan al otro lado, ellos comienzan a cantar, a alabar a Dios, a decir, somos libres. Y Dios les dice, no están libres. Ustedes están encadenados a sus pecados. Están encadenados a su corazón que los lleva cada vez más al error. Y por eso Dios tiene que darle los 10 mandamientos, para que verdaderamente ellos sean libres en el Señor. Entonces, la verdadera enseñanza bíblica, mis hermanos, no confunde la naturaleza de Dios, que es buena, y el uso de la ley, que es mostrar el pecado, contrario a los falsos maestros que estaba mencionando Pablo aquí. La ley revela el pecado, la ley restringe el pecado, y el creyente que ha sido cambiado por la gracia de Dios, que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, la ley nos sirve como una guía. La ley nos sirve como una guía, no para ganarnos el favor de Dios, no para ganarnos la salvación, sino para que nosotros vivamos conforme a esa ley por agradecimiento de ese Dios que nos salvó. ¿Sí me entiende? Si usted nació de nuevo, si usted es cristiano y usted tiene la ley del Señor y la practica, no es para que el Señor lo salve o para que el Señor lo justifique porque usted está viviendo conforme a la ley, sino que es una manera de nosotros mostrar que estamos agradecidos a Dios de lo que Él ha hecho con nosotros. Y otra cosa, siempre hemos leído los mandamientos como mandamientos. Haz esto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nosotros también consideramos los 10 mandamientos como promesas? Son una promesa para el creyente, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestros corazones, entonces tú tienes que leer los textos de esta manera. Si tú tienes a Cristo, entonces tú vas a honrar a Dios. Si tú tienes a Cristo, entonces vas a honrar a tus padres. Si tú tienes a Cristo, entonces no vas a mentir, no vas a robar. Tienen como una promesa detrás. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no vas a poder hacer nada de esto. Tú vas a robar, a mentir y a hacer cuantas cosas. Entonces debemos ver los mandamientos de esta manera. Al final del versículo 10, entonces Pablo, después de hacer esta explicación de la ley, dice que también es para cuantos se opongan a la sana doctrina. En las Escrituras nosotros tenemos en diferentes épocas hombres que se levantaron en contra de la voluntad de Dios, en contra del pueblo de Dios. Uno de estos ejemplos lo podemos ver en Nehemías capítulo 6. Recuerde que Nehemías, él fue a la ciudad de Jerusalén para reconstruir los muros que estaban caídos a causa de lo que ellos sufrieron, se me va la palabra, a causa de lo que ellos sufrieron, que vino otro reinado y se los llevó cautivos. Ellos destrozaron completamente la ciudad y Nehemías, después de un tiempo, el Señor lo usa para que él vaya comience a reconstruir los pórticos, los muros, etc. Pero allí en el texto, en Nehemías 6, dice que habían unos opositores que se le oponían a Nehemías. Estos eran Sanbalat, Tobías y Gesem. Siempre el pueblo de Dios tiene opositores. En 1 Timoteo 5:14, el apóstol Pablo, después de dar instrucciones a Timoteo acerca de las viudas, de cómo ellas debían de vivir en ese tiempo, les dice que ellas deben de vivir así para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El pueblo de Cristo siempre ha tenido adversarios. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que la ley condena a todo lo que se oponga a la sana doctrina, a todo lo que se oponga a la verdad expresa de Dios. La ley condena esas cosas. Porque la sana doctrina, mis hermanos, produce una enseñanza sólida,
una enseñanza saludable para el alimento y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como creyentes. La ley, entonces, dice, no fue dada para condenar al pecador, no para salvarlo, sino que la ley fue dada para mostrar su iniquidad, no para quitarla. Voy a repetir esa frase. La ley entonces fue dada para condenar al pecador, no para salvarlo. Fue dada para mostrar su iniquidad, no para quitarla. Para eso fue dada la ley. Y es por eso entonces que al final Pablo dice que esta ley requiere un glorioso evangelio. En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esto quiere decir, mis hermanos, que la enseñanza de Pablo, que reconoce las limitaciones que nosotros tenemos conforme a la ley, produce en nosotros un apego al evangelio, un apreciar más el evangelio de Cristo, contrario a las enseñanzas de los falsos maestros. Cuando nosotros hablamos del evangelio, nosotros no nos estamos refiriendo a ese mensaje de prosperidad, de abundancia y de que venga Cristo para que todo te vaya bien en tu vida. Cuando nosotros hablamos del evangelio, debemos entender que el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo nació, los ángeles se presentaron a esos pastores ahí en la aldea donde Cristo nació y ¿qué les dijeron? Paz a los hombres, paz con Dios a los hombres desde las alturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio trae paz, porque es una reconciliación que Dios hace con nosotros. Pero como es una buena noticia, debemos entender que el evangelio tiene una mala noticia, ¿verdad? Si alguien te viene a dar una buena noticia es porque detrás hay una mala noticia. Eso es lo que significa el evangelio. ¿Y cuál es esa mala noticia? Bueno, que dice la palabra de Dios, que es nuestra fuente de autoridad máxima, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano que nace en este mundo tiene una deuda con el Creador, tiene una deuda con el Dios 3 veces santo y glorioso. Este ser humano está afectado por el pecado y ese pecado es como una enfermedad que va creciendo. Usted ve al niño bebé, nace, el niño va creciendo y el niño va manifestando pecado en su corazón. Porque nosotros los padres no les enseñamos a nuestros hijos a hacer el bien, a hacer el mal, sino a hacer el bien. Hijo mío, tienes que ser generoso, tienes que compartir, no tienes que pegar a tu hermanito, no tienes que mentir, porque ellos nacen con el pecado en su corazón. Todo hombre que nace en esta tierra nace pecador y por ende nace enemistado con Dios. Esa es la mala noticia. Y también que Dios dice que la ira de Dios se revela todos los días en contra del pecador. Pero hay una buena noticia. Dice el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 4 y 9. Y Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su venida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, que ninguno de nosotros fue capaz de cumplirla, Cristo vino a cumplirla por nosotros. Y eso es glorioso, mis hermanos, porque si nosotros se nos demandara, si tú quieres ser salvo, tienes que cumplir los 10 mandamientos, ninguno de nosotros podríamos hacerlo. Y eso es lo que hace glorioso al Evangelio, de que nosotros no tenemos que cumplir los 10 mandamientos para ser salvos, porque hubo alguien que los cumplió por nosotros. Ese es Cristo. Y por medio de Él podemos llegar a ser salvos. Eso es lo glorioso del Evangelio, mi querido hermano. ¿Puedes tú ver y darle sentido a esto? Si tú aprecias esto, si tú aprecias que según la ley de Dios estabas destituido de la gloria de Dios, estabas condenado a una vida eterna, apartado de Dios directamente a la condenación,
pero que aún así Cristo vino a morir por ti en la cruz, por cada uno de nosotros, para justificarnos delante de Dios por medio de su sacrificio, eso hace al Evangelio glorioso. Eso lo hace hermoso al Evangelio para que nosotros apreciemos más el Evangelio que hemos recibido. Como ninguno de nosotros pudo cumplir esas leyes, Dios mismo tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y venir a morir en una cruz. Mire lo que dice Filipenses 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Predicar este glorioso evangelio es el deber de todo predicador que se levanta detrás de un púlpito, de todo pastor que está detrás de un púlpito. Anunciar a las personas que por causa de sus transgresiones, de su pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios ha provisto un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que cuando tú pongas tu mirada en Él, creas en Él, te arrepientas de tus pecados, recibas la salvación gratuitamente. Eso es glorioso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nuestras vidas, con sus vidas. Mis hermanos, Dios muestra su infinita misericordia al haber provisto un sacrificio perfecto. Pero a menos que tú reconozcas hoy que eres un pecador, que eres desobediente, maldiciente, deshonesto, que solo tomas en cuenta a Dios cuando estás en apuros, no vas a poder apreciar lo hermoso de este evangelio. Cuando tú reconoces en tu corazón que eres un pecador, pero que Dios ha provisto un cordero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y tú crees en esta verdad, entonces vas a ser perdonado por el Padre. Y ese evangelio que estamos predicando en este día te va a resultar hermoso y apetecible para ti, y vas a venir corriendo a los brazos de Cristo. Así que esa es mi invitación en esta tarde. Te invito a que inclines tu oído y demos gracias, tu rostro, y demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, cada mañana, como siempre recordamos, tu misericordia se renueva, Señor. Y bendito Dios, nosotros somos conscientes de que no merecemos nada, Señor. De que cada mañana que despertamos, bendito Dios, cuando abrimos los ojos, respiramos y podemos ver el sol, es un día más de gracia y bondad que tú has tenido con nosotros, porque como hemos visto en tu palabra, Señor, nosotros estábamos destituidos de tu gloria y tú muy bien pudieras eliminarnos, Señor, pudieras quitarnos la vida. Mas sin embargo nos muestras tu gracia y tu bondad. Y cada día es un nuevo día de oportunidad para poder acercarnos a ti, Señor. Y hoy te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado, Señor, que somos pecadores. Hemos transgredido la ley que tú has dado, bendito Señor. Y le hemos transgredido porque no podemos cumplirla, Señor. Porque nuestro corazón está inclinado al mal, al pecado. Pero que tú has provisto de un cordero, que tú has provisto, Señor amado, de un sacrificio perfecto, para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo, bendito Señor. Y por eso mi oración en esta hora, Señor, es que tú puedas obrar en los corazones de aquellas personas que aún no te conocen, que tal vez están hoy aquí, Señor. Tal vez han venido muchos domingos y aún no han entregado su vida a ti porque no han reconocido sus pecados delante de ti. Yo te ruego, Señor, que tú abras sus ojos, que tú pongas arrepentimiento, que tú convenzas de pecado, bendito Señor, de que ellos han transgredido tu ley y tu palabra, pero que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y que si hoy mismo ellos vienen a ti, tú los perdonas, bendito Señor, y los recibes en tus brazos de amor y de gracia. Y te damos gracias por nosotros, Señor, por los que hemos creído en Cristo, que tú nos has permitido creer en el Evangelio, por habernos salvado, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a andar conforme a tu voluntad, conforme a tu ley, bendito Señor, para agradarte a ti, para honrar tu nombre, bendito Dios, en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga.